Vamos con el siguiente ponente. Nos acompaña desde Dinamarca, viene desde Dinamarca para estar con nosotros. Esas buenas prácticas que en el norte de Europa se están haciendo en redes de calor y frío, bueno, pues las tenemos en una ponencia del Congreso de Madrid Subterra. Raymond Skarup es CEO, consejero delegado, director general de Tarby Forsyning. Ha sido responsable del suministro múltiple de agua, alcantarillado y calefacción urbana en el municipio de Tarby. Y más recientemente ha trabajado en una red de distrito para un área en desarrollo de 90.000 metros cuadrados. Tarby Forsyning recibió en 2021 el premio European Heat Pump City Award por la refrigeración urbana basada en una gran bomba de calor. El título de la ponencia de Raymond, ahí está, sí, bueno, parecido. La apuesta de Dinamarca por las redes de calor y frío, la red de calor y frío de Tarby como ejemplo de la integración de energías renovables y residuales. Cuando quiera, Raymond. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Soy Raymond Skarup y soy consejero delegado de una utility, en Tornby. No sé si habéis estado alguna vez en Dinamarca. Seguramente hayáis estado en nuestra ciudad, pero no lo sepáis porque el aeropuerto de Copenhague está en nuestro distrito. Esta es una zona muy grande, es la perla de nuestro sistema de red de refrigeración. Aquí está toda nuestra infraestructura, es una área enorme. Está en Illit. También tenemos aquí un hotel, una empresa farmacéutica y otros edificios. Así que este es el corazón de la refrigeración, de la red de refrigeración. Pero yo voy a hablar también sobre el compromiso danés. La red de calefacción es un sistema de transmisión y creo que lo importante es saber que podemos conectar todo tipo de producción de calor. Es la mejor forma de utilizar la energía excedente. Si tenemos energía residual o demasiada electricidad en los aerogeneradores o tenemos un excedente en algún sitio, podemos incluirlo en nuestro sistema y nosotros lo distribuiremos. Creo que es uno de los principales medios para alinear a todo el sector y acoplar a todo el sector. De hecho, nosotros entregamos energía a nuestro distrito y muchos nos preguntan ¿por qué es esto mejor que una bomba de calor individual? Pues porque es un sistema que equilibra las diferentes soluciones, porque una solución individual solo funcionará para una persona y no permitirá compartir y equilibrarlo todo. Hay más de 1.800.000 hogares daneses con calefacción, una red de calefacción. Y se me ha olvidado una cosa muy importante de mi discurso, porque bueno, tengo mi cabeza llena de ideas sobre la calefacción, la red de calefacción, pero la verdad es que Dinamarca ahora se ha comprometido para que en todo lugar en Dinamarca en el que sea posible tener una red de calefacción tiene que estar implantada en 5 años si es posible. Así que estamos hablando de 400.000 edificios que tienen gas natural o consumen petróleo y que tendrán que cambiarlo por la red de calefacción. La verdad, esto se debe también a las cuestiones de cambio climático, la guerra en Ucrania. En fin, queremos que haya una red de calefacción allá donde sea posible. Pero bueno, después de ese paréntesis, voy a volver al tema. Nosotros, bueno, estamos intentando equipar a 80.000 de esos hogares. Bueno, el objetivo es ser neutrales en carbono para el 2030, lo que significa que la red de calefacción
es una forma fantástica de darle calefacción a todos los hogares. Tenemos 30.000 kilómetros de tuberías de canalización, de calefacción directa e inversa. Es muchos kilómetros, como pueden ver. Siento no haber traducido la moneda danesa a los euros, lo siento, pero bueno, hay mucha gente que tiene empleo gracias a estas redes de calefacción. Creo que las cifras hablan por sí solas, pero sí que me gustaría hablar de la incineración. Cuando comenzamos a pensar en la red de calefacción, bueno, pues en las ciudades principales no podemos montar una central eléctrica sin utilizar el calor. Es obligatorio dar tanto calor como electricidad si tienes una central eléctrica. Y si hay alguna planta de incineración de residuos en la ciudad, su primera prioridad es dar calor al sistema. Por lo tanto, todas las empresas pueden utilizar esa calefacción. Muchas veces aquellas que utilizaban carbón u otro van a tener que empezar a utilizar la calefacción que proporciona esas incineradoras. Así podemos empezar a quemar basura o residuos en vez de quemar carbón. Así que ese fue un cambio principal. Y aquí podemos ver la central de incineración de Copenhague, la de Amagerbakke, y que proporciona calor. En Dinamarca no tenemos montañas ni colinas, pero ahora podemos esquiar en esta planta de incineración. La verdad es que fue una idea de un ingeniero, un arquitecto danés, muy inteligente. Es una forma interesante de combinar y utilizar también el edificio. Es una idea muy creativa para este edificio tan industrial. Todo comenzó en los 80. La gente tenía calderas de diésel y empezaron a creer, o de gasoil, y empezaron a creer que si utilizaban la energía de las centrales eléctricas, en vez de cubrirse un 40%, podrían cubrir un 100%. Así que empezaron a crear estas redes de calefacción. Esta es el área de Copenhague, la ciudad de Copenhague aquí. Y ahora tenemos 3 o 4 empresas que compran agua caliente a las centrales y se la entregan, la llevan a empresas como la mía y nosotros la distribuimos a los clientes en Tårnby. Cubrimos un área muy grande. Además hay otra planta de incineración. Aquí vemos la planta de incineración con esa pista de esquí aquí. Y podemos ver también otra planta de incineración aquí y una aquí arriba también. Así que todo el sistema está basado en esa red de calefacción. Tårnby participó en esto en 1982, en este proyecto, y bueno, junto con otros distritos. Y la verdad es que fue un sistema muy barato de operar. 20.000 personas en 1982 participaron en esa red de calefacción. El municipio de Tårnby es un suburbio de Copenhague, 43.000 habitantes más o menos. Tenemos un gran aeropuerto y otras empresas, pero sobre todo son pisos residenciales o segundas casas. Esta Tårnby Forsyning es propiedad 100% del municipio, pero no tiene una influencia directa
Realmente funciona como una empresa. Te damos agua potable, agua caliente, agua fría y tratamos también de las aguas residuales, todo lo que tenga que ver con el agua. Este es Stoneby, el aeropuerto. Es una parte muy importante de la ciudad. Todo lo que aparece, bueno, aquí hay una autopista. Luego tenemos el metro, el tren. Al norte, sobre todo son pisos, edificios, pisos que reciben esa red de calefacción. Por debajo de la autopista, bueno, este es el mapa. En este plano es de hace 3 años, de hecho, pero ahora acabo de darme cuenta de que, bueno, debido a la nueva declaración del gobierno de que todo el mundo debe tener una red de calefacción obligatoriamente, allá donde es posible, la verdad es que le hemos llevado a muchas áreas nuevas, como por ejemplo toda esta zona azul. Esperemos que de aquí a 5 años todo el mundo pueda tener una red de calefacción disponible. En 5 años creo que es un poco optimista, pero bueno, sobre todo porque ahora el gobierno ha dicho que todo el mundo tiene que cambiar y por lo tanto los precios industriales han aumentado a niveles ridículos y bueno, pues son ahora los individuos los que tienen que escoger esta red de calefacción. Están obligados, pero es más caro, es mucho más caro de lo que solía serlo. Así que la competencia, podríamos decir, la competitividad de esta bomba colectiva no es tan alta como lo era antes. Además, bueno, tardamos tiempo en canalizar todas las zonas. La gente no entiende y dice, vale, quiero participar en la red de calefacción ahora mismo. Pues no se puede. Se tarda tiempo en llegar hasta allí. Así que tenemos que colocar las tuberías, la canalización, y no es tan barato ni es tan fácil. Todas las empresas están ocupadísimas, las empresas de construcción están muy ocupadas, hay mucho trabajo y es bastante difícil poder hacer frente a la demanda. Creo que también hay otros retos. Para empezar, parece que todas las centrales que tenemos de 400 megas, 300 megas, tenemos varias. Creo que las centrales y la forma en la que están operando es con biomasa. Si la Unión Europea dice que la biomasa no es verde, entonces tendremos un problema. Y creo que, bueno, las grandes centrales son historia. Y que cuando dejen de funcionar estas, pues tendremos que hacer la calefacción de otra forma. Creo que las bombas de calor gigantes realmente son la solución. Pero eso también significa que tendremos que diseñar el sistema de red de calefacción con bombas de calor separadas. No podré tener una única, sino que tendré que tener varias. La energía térmica es algo geotérmica con pozos muy profundos para poder obtener agua caliente del suelo. Creo que están hablando de hasta 2 kilómetros de profundidad. Es muy interesante. Y creo que más tarde o temprano será una solución. Creo que si nos pensamos también en el calor residual, bueno, pues sería bueno utilizarlo de centros de datos, del aeropuerto, de los sistemas de refrigeración, etcétera. Pero no es fácil. La gente que gestiona mi sistema no les gusta cuando digo que tienen que utilizar el calor excedente, porque es mucho más difícil de operar el sistema
si además tengo que incluir esos excedentes, porque bueno, hay mucho control para poder adaptar el calor al sistema y entregarlo. Así que habría que tener una mayor coordinación de las bombas en el sistema. Pero por ahora tenemos un sistema muy sencillo con una bomba que es la que hace operar todo el sistema. Storage, we should Bueno, be. el almacenamiento. Deberíamos ser capaces de almacenar todo el calor que está disponible, pero todavía no sé cómo se puede hacer. En parte podría hacerse extrayendo el calor del subsuelo, como ha dicho la compañera anterior. Yo creo que eso es parte de la solución. Seguramente podríamos tener agujeros muy grandes en el suelo, en los que sé que ahora mismo se están haciendo pruebas. Y la gente que trabaja en este tipo de proyectos espera que una vez se llenen esas pozas, se cubran con césped, se pueda ser del tamaño a lo mejor de un campo de fútbol, porque eso te permitirá utilizar ese terreno y utilizando la parte inferior almacenar energía. Yo sé que, por ejemplo, en ciudades como la mía, eso sería difícil tener un área de ese tamaño en una ciudad como la ciudad en la que yo vivo, pero yo creo que seguramente pasará bastante tiempo antes de que haya gente que encuentre una solución de este tipo. Nosotros tenemos en nuestra región muchos campos de fútbol, pero si al final no eres capaz de excavar de forma óptima debajo de esos campos de fútbol, entonces no sirve para nada. Centros de datos. Esto es algo de lo que se está hablando mucho en Dinamarca, porque tenemos algunos centros de datos que están muy lejos de los sistemas de calefacción de distrito. Tenemos centros de datos que están muy cerca de los sistemas de calentamiento de distritos y que de alguna forma utilizan o comparten ese calor con los sistemas locales de distribución de calefacción. Pero nosotros ahora mismo nos hemos dado cuenta que muchos centros de estos de datos no están conectados. Luego todo el calor que ellos generan o su calor residual se desperdicia y entonces es algo que estamos intentando integrar. Y desgraciadamente ahora mismo no tenemos regulación en Dinamarca que obliga a los centros de datos a utilizar el calor de una forma más óptima. Yo me estoy centrando mucho en los centros de datos porque de alguna forma representan una especie de desperdicio del calor que se genera. Yo creo que necesitamos una regulación que establezca dónde se tienen que establecer estos centros de datos y de qué forma se van a vincular con los centros de distribución energética. Respecto a la refrigeración del distrito en Tarmi, en Dinamarca, el plan de refrigeración pues establece una serie de directivas a nivel nacional y básicamente se establece que hay que tener los edificios a una cierta distancia los unos de los otros para poder optimizar estas redes. Esta foto que ven aquí es el nuevo acuario de Dinamarca. Ahí hay un montón de peces y de tiburones, pero también se necesita mucha refrigeración en ese edificio. Todavía no están conectados, pero creo que lo estarán pronto porque uno de los aspectos que se ha hablado con respecto a los sistemas de distrito es que hay que ahorrar mucho espacio. Entonces, es importante que haya una cierta interconexión para asegurar que optimizamos la calefacción y la refrigeración a nivel de la red. Se hizo un estudio de caso para refrigeración de distrito que no tuvo unos resultados muy buenos, la verdad. Y nosotros dijimos, realmente este estudio de caso es bastante deficiente, muestra unos resultados deficientes porque realmente nosotros solo necesitamos refrigeración 3 meses al año en Dinamarca. El resto del año, no sé, a lo mejor algunos edificios que haya en Copenhague que tengan mucho cristal necesitan más tiempo, pero realmente nosotros solo necesitamos refrigeración 3 meses si tenemos suerte. Luego, para nosotros es muy caro construir una nueva central o una nueva bomba de calor solo para 3 meses, para que opere 3 meses al año.
Entonces empezamos a considerar, bueno, ¿qué podría hacernos ahorrar en este sentido? Y entonces se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un cierto intercambio de calor, un cierto intercambio térmico? Porque la idea era que todo el calor que se pierde en el proceso de refrigeración tendría que ir a nuestro sistema de calentamiento, pero eso pasaría en verano, cuando no necesitamos calor para calentarnos. Entonces pensamos, bueno, necesitamos de qué forma podemos que el calor esté disponible todo el año y no solo en el periodo en el que estamos refrigerando, y ese calor residual de la refrigeración se puede utilizar para otra cosa. Y otra cosa que también analizamos fue, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos o dónde ponemos las unidades? Entonces esto lo analizamos porque mucha gente, claro, les encanta estas ideas de lo renovable y lo sostenible, pero nadie lo quiere instalar cerca de su casa. Sabíamos que había una planta de incineración no muy lejos de la zona donde estábamos lanzando este proyecto, entonces pensamos, oye, pues si lo podemos poner cerquita de la planta de incineración y la planta de tratamiento hídrico, a lo mejor podemos utilizarlo también para interconectarlo con esta planta de incineración y de tratamiento de aguas. Hicimos una serie de cálculos y resulta que de esa forma lo que podríamos hacer era utilizar calor todo el año, no solo en el periodo estival, sino todo el año, y eso hacía que nuestro modelo de negocio se optimizase. Nuestro consultor era un tío bastante optimista y él calculó que en la primera fase tendríamos unos resultados buenos y la fase 2 sería fantástica. Yo no creo que sean resultados fantásticos, yo creo que son solo buenos. Han pasado muchas cosas desde entonces. Los edificios no estuvieron listos cuando se terminó el estudio. Luego, aparte, no utilizaban toda la fuente de refrigeración de nosotros. Y bueno, han pasado varias cosas. Pero bueno, por lo menos parece que esto está funcionando y es sostenible a nivel económico. Pero lo más importante es que hay una simbiosis muy interesante con la planta de tratamiento hídrico. Todo el calor que generamos de la planta hídrica nos ayuda a cubrir toda la demanda de calor del verano. Y luego también toda la demanda del 10 bueno, más o menos un 10% de la necesidad de calentamiento que tiene la planta de tratamiento hídrico. Aquí el edificio tan bonito que habéis visto antes, el acuario, está aquí. La planta de tratamiento de aguas residuales está aquí. Ahí es donde pusimos las bombas y luego con una serie de tuberías distribuimos la carga térmica a distintos edificios. Eso nos permitía suministrar a toda esta zona local. El calentamiento de calor se hizo a través de tuberías muy pequeñas, sin embargo, la refrigeración sí se hizo a través de tuberías más grandes. Es importante que no tengamos que transportar la refrigeración durante largos trayectos. Nosotros creo que hemos identificado una demanda de refrigeración de 9,5 megavatios. Esto forma parte de los resultados pobres que digo yo antes de nuestro estudio de caso. Y es pobre porque al final los clientes que en un principio pensaban que iban a necesitar esto, pues no lo han necesitado. El consultor, como digo, era bastante optimista, pensaba que todo el mundo lo iba a necesitar y entonces se dimensionó nuestra planta para un tamaño o una demanda que no ha sido real. Y bueno, sí, eso es lo que nos ha pasado. 9,5 megavatios, como digo. 5 de esos megavatios van a la bomba de calor y luego también tenemos la posibilidad de establecer una fuente subterránea que nos dé 2 megavatios adicionales. Y también pensamos que seremos capaces de almacenar el calor
para poder utilizar ese calor en el periodo en el que necesitamos. Y yo creo que eso es muy interesante porque es importante que el excedente térmico se almacene en el subsuelo y lo tengamos disponible para el invierno. También aquí tenemos un enfriador, un tanque, básicamente, un tanque de 2.000 metros cúbicos para agua fría. Y esto también forma parte de las ventajas de estos sistemas colectivos, y es que uno puede equilibrar los picos, las oscilaciones en la utilización y la demanda. Aquí el tanque nos sirve como una especie de suministrador que nos permite equilibrar o compensar en función de la demanda. Y nuestros sistemas están conectados a ese tanque. Entonces, cuando tenemos, como digo, picos tanto de demanda como de generación, con el tanque somos capaces de compensarlo para que tenga una cierta estabilidad en nuestra red. Y lo mismo pasa con nuestra fuente subterránea y la generación de nuestras bombas térmicas, las bombas de calor. Aquí tenemos una cierta interconexión que nos permite equilibrar el sistema. Bueno, en nuestra municipalidad hubo mucho interés en desarrollar este proyecto porque era importante para la municipalidad tener una zona con un desarrollo atractivo. Entonces, la refrigeración del distrito era pues todo un aliciente. Nosotros queríamos tener dos clientes principales. Y nuestro sistema de calentamiento de distritos en Dinamarca son sin ánimo de lucro, es decir, todo el dinero que se genera en un año hay que devolverlo al año siguiente. Y no podemos transferir dinero, por ejemplo, de la planta de tratamiento de aguas residuales a la planta de generación térmica. Al final, lo que tenemos que asegurarnos es asegurarnos que le decimos a los clientes y que confían los clientes cuando le decimos esto. Todo lo que nos pedís se puede hacer, pero primero nos tenéis que dar 2 millones de euros así de adelanto para que nosotros podamos hacer lo que vosotros queréis. Pero bueno, como la estructura financiera de nuestra empresa es no lucrativa, pues entonces nosotros no tenemos dinero para poder transferir a otras empresas que desarrollen estos proyectos. Eso tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. Aquí podéis ver todos los pasos que tuvimos que dar para poder desarrollar este proyecto. Primero tuvimos que crear la empresa pública, luego tuvimos que tener la autorización nacional, porque en un principio se supone que no íbamos a generar calor y frío, porque en un principio no teníamos demanda. Y bueno, pues ahí nos encontramos con una serie de barreras en un principio que hubo que sortear, que hubo que gestionar. También hubo que hablar con los bancos para obtener financiación. Y los desarrolladores del proyecto pues no desarrollaron esto todo lo rápido que hubiéramos querido. Esto fue un problema que tuvimos con este tipo de proyectos. Cuando muchas veces un desarrollador dice quiero calentamiento o refrigeración de distrito, lo necesito ya. Porque si empiezo a construir ahora, el año que viene la gente se va a mudar y yo quiero que esto ya esté disponible el año que viene. Entonces tú tienes que decirles, pues lo siento, nos estamos encontrando con muchos problemas y uno de esos problemas es que el proceso de la Unión Europea para obtener este tipo de financiación pues necesita que se cumpla con una serie de hitos y eso lleva su tiempo. Y una vez cumplamos esos hitos, entonces tendremos el dinero en las manos. Ahora mismo estamos intentando obtener o recuperar el dinero que se ha invertido y muchas veces esto la gente no lo entiende. Esta es nuestra planta. Y hubo mucho debate entre
los políticos diciendo, oye, la planta tiene que ser verde. Entonces tuvimos que plantar en el exterior de la estructura plantas trepadoras para que la estructura fuera verde. Y creo que los verdes estaban encantados cuando plantamos estas plantas trepadoras. Este es un tanque de 1000 metros cúbicos. Aquí abajo tienen el equipo de bombeo y la maquinaria. Aquí es cuando empezó la excavación. En la foto se ve al alcalde y el presidente de la asociación. Aquí, como digo, es cuando empezaron cuando empezó la fase de excavación. Básicamente, aquí trabajamos con 4 contratistas distintos, uno creando el edificio, otro excavando, otro instalando la maquinaria, etc. Aquí podemos ver la planta y pido disculpas porque se me ha olvidado no mostrar el total. Aquí hubo diversas inversiones y, como digo, el dinero no podía transferirse de una empresa a otra. En este caso, como estábamos hablando de calentamiento de distrito, eso lo hizo una empresa y luego para la refrigeración del distrito lo hizo otra empresa que también se responsabilizó de la instalación de las tuberías. Y de esa forma, bueno, pues desarrollamos el proyecto. Respecto a la bomba de calor, esta bomba tiene una capacidad del 10% de la demanda de la ciudad, un 10% que se suministra a la red de distribución para que luego lo utilicen los usuarios. Y la idea es que la generación térmica... La bomba tiene 2 años, por cierto. Todavía estamos trabajando en la bomba para optimizar su funcionamiento y para controlar mejor su rendimiento. Ahora la tenemos en modo de control manual, entonces cuando los precios de generación energética son bajos, entonces la operamos de una forma y cuando la demanda es muy baja lo utilizamos de otra forma. Esto, por supuesto, se puede automatizar en base a un algoritmo y bueno, pero que todavía estamos desarrollando ese algoritmo, estamos experimentando con él, ¿no? En función de la oferta y la demanda. Este es el sistema de tuberías. El sistema de calentamiento lo tienen por un lado y en el otro lado lo tienen el de refrigeración. Como ven, el tamaño es distinto dependiendo de si estamos hablando de calefacción o de refrigeración. Como he dicho antes, las de refrigeración tienen que estar cerca de la fuente de generación. Aquí lo que hicieron fue perforar un agujero y luego las metieron en el subsuelo por debajo de la carretera y sale a varios cientos de metros en el otro lado. Es una forma adecuada de poder sortear determinados obstáculos, como por ejemplo pueden ser las autopistas, las carreteras, etc. Aquí podemos ver la conexión entre la tubería y el tanque o el depósito. El principio de funcionamiento de la planta es que tendremos la bomba de calor aquí, que emite calor o frío. Luego tenemos el tanque y todo esto se puede mezclar dependiendo de lo que queramos. Lo mejor de todo es que cuando hay demanda de agua fría, el agua residual es el que se utiliza para generar calor. Es decir, en base al principio de que no vamos a desperdiciar nada de la carga térmica, ni de la de frío ni de la de calor. Como he dicho antes,
Ahora mismo estamos trabajando con varias fuentes de calor, entre ellas la que nos proporciona el tratamiento de aguas residuales, y a veces, si la demanda de refrigeración es grande, entonces no podemos utilizar todo el calor. Por eso tenemos que ser capaces de almacenar ese calor en el subsuelo. Ahora mismo hemos trabajado para optimizar la interconexión con la planta de tratamiento hídrico, y mediante un intercambio de calor el excedente somos capaces de almacenarlo, o cuando tenemos periodos en los que no se necesita refrigeración, lo que hacemos es coger ese agua o ese calor generado por la planta de tratamiento y distribuirla. Luego, como digo, esta planta de tratamiento de aguas es nuestro referente y la utilizamos de distinta forma utilizando los mismos equipos, y esto a nosotros nos da un gran dinamismo y mucha versatilidad. Pero la mejor parte es que podemos operarlo sin desperdiciar calor. Así que esa es la planta, y luego podemos ver aquí el edificio, las plantas trepaderas. También tenemos, bueno, no césped, sino hierba en la parte superior, en el tejado. También podrían haber celdas solares, pero bueno, está ubicado donde en la zona del alcantarillado se entristecieron porque perdieron ese espacio que tenían. Pero por lo menos pues nosotros nos ocupamos del agua, de la lluvia, y así, bueno, pues les resolvimos un problema. Aquí lo podéis ver, lo he mencionado anteriormente, recibimos el premio 2021 para las infraestructuras urbanas. Y eso es todo. Muchas gracias.